Bueno, seguimos, se ve que hubo algún problema y que no sé, se cortó y ahora arranca de vuelta. Bueno, entonces yo tengo, vamos a poner eh, primer parcial, segundo parcial, acá tengo el práctico, TP le voy a poner TP2 y TP3. No, entonces vamos a poner que este alumno tuvo en el primer parcial un 5. En el trabajo práctico sacó un 8, pues le fue muy bien. En el segundo parcial le fue también mal, se sacó un 4, pero lo vamos a poner que aprobar con 4. Y en el parcial un 7 y en el otro práctico un 9. Entonces claramente le fue bien en los prácticos, pero no tan bien en los parciales. Pero los prácticos eran grupales, qué sé yo, y yo la verdad es que a este chico le corresponde un 6,6 de promedio. Vamos a exagerar acá, vamos a ponerle que en este TP también le dio un 10, entonces me queda un 7,2 de promedio. Ahora yo digo no, en realidad a los trabajos prácticos los voy a ponderar, les voy a dar un peso de 1 nada más, pero a los parciales les voy a dar un peso de 3. Entonces, ¿qué equivale? Esto equivale a decir que el chico sacó un 5, un 5, un 5, o sea, lo pondero por 3, más un 8, más un 4, un 4, un 4, más un 10, más un 9. ¿Sí? Significa que les otorgué, es como si fuese, como hicimos con los promedios con tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Lo pondero, lo peso por un valor que yo le otorgo. Entonces, la suma de esto va a ser, el promedio de esto va a ser 7,1. No cambió tanto, ¿sí? Pero si yo hago el promedio de esto, no, porque acá tengo un 19, este 19 ¿dónde salió? Por eso 7,1. 5, 5, 5, 8, 4, 4, 4, 10, 9 nomás, ahí está. Y ahora vamos a ver el promedio de esto. Yo pongo promedio, perfecto. Sí, de esto está bien. Y miren cómo me baja el promedio de 7,2 a 6. Más cercano al desempeño que yo considero que le doy más valor. Porque bueno, el trabajo práctico quizás, como era grupal, el chico, este alumno en particular, no participó tanto. Pero cuando tuvo que rendir los parciales él solo, vemos que tiene un peor desempeño. Entonces yo quiero ponderar, darle peso, más peso a los parciales y puedo hacer algún tipo de este tipo de cuestión. Esto se conoce como media ponderada, ¿sí? Eh, que a veces esto lo puedo hacer por el número de observaciones que yo tengo también, ¿sí? Pero bueno, a ver, por ejemplo, si yo estoy tomando un test de inteligencia nuevamente, eh, y para sacar el promedio, vieron que por ejemplo hay tests que tienen subtareas, ¿no? Algunas que son del lenguaje verbal, de habilidades sociales, de inteligencia, de razonamiento abstracto, bla, bla, bla. Y yo para abreviar, o porque había una cierta hipótesis diagnóstica, tomé muchas pruebas de lenguaje verbal. Por ejemplo, porque se puede hacer. Hay algunas que puedes descomponer y decir, bueno, tomo todas las de lenguaje verbal, que son, pónganle 5, y les tomo nada más que, pónganle que sean 6 para que sea más fácil, 6 de lenguaje verbal, porque tengo alguna hipótesis respecto de eso, de que tiene una falencia el chico en este aspecto, y le voy a tomar nada más que 2 de las que son tipo armar cubos, de razonamiento más matemático o físico, en realidad, de manipulación del mundo físico se llaman, que evalúan áreas distintas. Entonces yo veo que al chico efectivamente le va muy mal en lo verbal, pero le va muy bien en el razonamiento abstracto. Entonces si yo saco el promedio total, va a quedar que el chico tiene un, pónganle que justamente, no sé, a ver, vamos a poner verbal 6, ¿no? 4, 5, 6. 3 y 3, 6. Y otra que vamos a ponerle, eh, no sé, físico, razonamiento físico le tomo 2 nada más. Entonces pónganle que saca un 50, un 40, un 30, le va mal, un 60, una verbal le va bien, otro 50 y un 40 más. Y en manipulación del mundo físico, como puede ser cubos o dígitos símbolos al revés, saca 120 y 150, ¿no? Está en una está acá está muy por debajo del promedio, acá está
está en el promedio, digamos, una inteligencia promedio en lo que tiene que ver con inteligencia lógico-formal, e inclusive un poco más arriba del promedio. Entonces, si yo le hago el promedio de inteligencia a este chico, me va a dar justamente un promedio de 67,5. Me lo dice ahí abajo. 67,5 me queda el promedio de inteligencia de este chico. Pero yo justamente, como tiene una hipótesis de que tiene un retraso, por ejemplo, madurativo del desarrollo del lenguaje, la compruebo, pero no refleja la inteligencia real de este chico, porque en otras tareas que no tienen que ver con el desempeño verbal le va bárbaro. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, estas las quiero ponderar, porque esta les tomé 6 test verbales y nada más que es solamente 2 test que miden inteligencia no verbal. Entonces yo puedo querer multiplicar el 120 por 3, ¿sí? Y el 150 por 3. Entonces es como si les hubiese tomado, estoy falsificando de alguna manera lo que hice para tomar, para ajustarlo un poquitito más al desempeño real del chico, ¿no? Entonces acá me queda, si acá simplemente lo multipliqué por 3 y ahora estos mismos valores, ¿sí? Yo saco este promedio y este promedio me queda 135. No, perdón, esto está mal. Está mal, dice mal. Hay que multiplicarlo por 3, pero sumar esos 3 al n, ¿sí? Sería como decir 120, 120, 120. Ay, perdón. ¿Se entiende? Hay que sumárselo al n. 150. Sumárselo al total de observaciones, porque es como si yo hiciese más observaciones. 150. Entonces ahora el promedio, esto es 50 acá. El promedio de estos valores me va a dar 90. Entonces, que nada que ver, un chico con 90 de coeficiente intelectual es un chico con un coeficiente intelectual promedio. Un chico con 67 de coeficiente intelectual es un chico con coeficiente intelectual bajo. Y esto refleja un poco más lo que parecería ser la realidad. Tiene un problema el desarrollo del lenguaje, pero en realidad en todas las otras áreas de la inteligencia muestra una inteligencia normal. Entonces su inteligencia promedio, que resume, es un valor que resume, es normal, que en este caso no. ¿Se entiende todo este tipo de pequeñas sutilezas? Eso es lo que es una media ponderada. Después está lo que acá llama medias aritméticas generalizadas. No lo vamos a tomar, pero que tiene que ver con esto que yo les decía, con la transformación de datos. Hay veces que por la característica y por la disciplina que yo trabajo, tengo que trabajar con datos transformados. Entonces, generalmente la media aritmética, las medias estas, por ejemplo la media geométrica, que es la enésima raíz del producto de los n valores, es como en vez de sumar los valores los multiplico y en vez de dividirlos por n le saco la raíz cuadrada del n. En realidad es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de todos los valores, que transformar los datos al logaritmo y después sacar el promedio de ese logaritmo. No se dan problemas, generalmente es esto que yo le decía. Si yo transformo todos los datos y después saco el promedio, es lo mismo que haga el promedio y después lo transforme a los datos. Una de las características de la media. Que eso me sirve cuando tengo, por ejemplo, muchos ceros en los datos. Esto pasa mucho en observaciones conductuales. En los cetogramas, que son, digamos, las descripciones de la conducta de los animales, hay veces que el animal no realiza ninguna conducta. Entonces tengo muchos ceros. Entonces no tiene sentido sacar el promedio cuando tengo tantos ceros. Entonces tengo que transformarlo de alguna manera. Entonces a veces lo que hago, los transformo en frecuencia relativa, en una proporción, las puedo sumar por una constante. Hay un montón de cosas para hacer. Entonces tienen que ver con transformaciones de los datos. La media generalizada justamente hace referencia a que es una abstracción matemática del promedio. No se hagan problema por esto, no lo vamos a... Sepan que sí, que los datos originales pueden sufrir transformaciones y quizás eso sí se los haga hacer en el parcial, quién sabe. No que tengan que transformar los datos, pero que los datos hayan sufrido alguna modificación y que a veces para interpretarlos tenemos que volver a transformarlos. Esto es muy común. Esto es muy común, en epidemiología se usa muchísimo porque se usan justamente funciones logarítmicas para ver la distribución de probabilidades. Entonces la interpretación de los coeficientes de manera lineal, bueno, no importa, o sea, importa,
pero hay veces que justamente lo que sí tienen que saber es que si yo hice una transformación de los datos, la interpretación que yo puedo hacer requiere que los vuelva a transformar. ¿Sí? A ver, para darles alguna manera... A ver, estoy pensando, ¿eh? No, no se me ocurre ahora, o sea, sin ser muy... no se hagan problema por el tema de la transformación, lo van a entender eh, más adelante. Bueno, lo mismo que la media cuadrática. Lo que sí le vamos a dar importancia es al promedio, ya sea con tabla de distribución de frecuencias o con todos los datos en total. Por ahí la media aritmética ponderada, que es lo mismo. Y sí a la mediana. La mediana es sumamente importante. Como veíamos, la media es muy sensible a los valores extremos. Entonces, cuando hay un valor extremo, se me desequilibra y ya no me sirve como un valor representativo de esa población o ese grupo. Entonces, tengo que buscar otras medidas de tendencia central y en este caso la que nos viene a pelo es la mediana. La mediana es el valor que divide en dos partes iguales a la muestra en total, ¿sí? Si yo tengo 10 observaciones, la mediana es el valor que me divide los 5 valores inferiores de los 5 valores superiores. Es simplemente eso. No se hagan problemas, no se hagan demasiadas vueltas con la mediana porque la mediana es muy fácil de calcular. Acá Triol arranca por el cálculo a través de la tabla de distribución de frecuencias. Me parece que lo complica más de lo que lo aclara. Partamos de... Yo tengo una lista de datos común y corriente. Pónganle cualquier lista de datos. A ver si acá tengo alguna. Bueno, agarro acá cualquier dato. Pónganle, sigamos con las notas. Tengo las notas de 10 alumnos. Vamos a empezar con 11 alumnos. Entonces tengo, no sé, 6, 7, 8, 4, 6, un 10, un 9, un 8, un 7. Un 10. ¿Cuántos voy? 9 alumnos. Bueno, 9 alumnos. Lo primero que tengo que hacer es ordenar estos valores, ¿sí? Yo lo voy a hacer simplemente con Excel, que tengo la función acá, donde puedo ordenar. Entonces los ordeno de menor a mayor. Bueno, ordeno todo. Yo quería que ordene nada más que esto, no importa. Entonces yo los ordeno de menor a mayor y voy a tener, sí, este sería el dato número 1, el más bajo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, ¿cuál es la mitad de 9? 4,5. ¿No? La mitad de 9 es 4,5. Vamos a poner un décimo valor, así nos queda 10. Vamos a cerrar acá también, si me molesta. Vamos a poner que otra persona, el valor 10, bueno, se tuvo que haber sacado un 10. Vamos a poner sacar un 10. Bien, simplemente son estos 5 primeros valores. Estos 5 primeros valores son la mitad de abajo y estos 5 segundos valores son la mitad de arriba. La mediana es el valor que divide a estos dos. Cuando es impar, vamos a empezar otra vez con los números. Cuando es impar, esto va a ser un valor real, va a ser el valor número 5. El valor número 5 va a dejar 4 valores debajo de la mediana y 4 valores encima de la mediana. Entonces la mediana de este grupo es igual a 7. ¿Sí? Fíjense que el promedio es igual a 7,22. ¿Sí? Están cerca el promedio de la mediana. Ahora, si yo tuviese un valor extremo como un 1 acá, ¿sí? Pónganle 2 chicos que sacaron 1, 2 valores extremos, vamos a ver qué pasa. La mediana sigue siendo 7, pero la media va a ser 6,33. Lo ven acá abajo el promedio. Si acá abajo el promedio, ¿sí? Es igual, le dije 6,73. 6,33. Es una gran diferencia, un punto.
en 10 puntos del promedio, ¿no? Y fíjense cómo se diferencia de la mediana. Ahora, con este cambio en estos valores, la mediana no cambió. ¿Sí? Yo acá tengo un 4 y un 6, me cambia el promedio, pero no la mediana. Porque la mediana no es insesgada, no es sensible a los valores extremos. Si es sensible al cambio de valores, si cambian todos los valores va a cambiar la mediana, pero si cambian los valores de las puntas, no cambia la mediana. Entonces es insesgada y nos permite sacar conclusiones cuando justamente la tengo que utilizar cuando mis datos no siguen esta distribución normal de la que hablábamos la clase pasada. Cuando mis datos están sesgados, el promedio no me representa los datos realmente, sino que la mediana es el mejor representante. Cuando tengo una cantidad par de datos, ¿qué hago en este caso? Por ejemplo, para sacar la mediana. Bueno, simplemente yo agarro y digo, bueno, ¿cuál es el valor del medio? Acá no tengo, porque podría ser el 6 o podría ser el 5. ¿Sí? Porque acá tengo 4 datos, acá tengo 4 datos, y acá me quedan estos dos. O sea, sería un valor entre el 5 y el 6. Y esto simplemente lo hago promediando 7 más 8, ¿sí? Dividido 2. Que en este caso es fácil, me queda 7,5 la mediana. ¿Sí? Es el valor que divide en dos partes iguales. Cuando yo tengo los datos agrupados, lo que yo tengo que hacer es buscar, ¿sí? Yo se los explico coloquialmente, después se fijan cómo lo hacen y lo hacen, por favor, como ejemplo. Pero lo que yo tengo que hacer es, pónganle, vamos a agrupar estos datos, estos 10 datos en 3 intervalos. Entonces tengo los que sacaron de 0 a 4, de 4 a 7, vamos a poner de 0 a 3, vamos a poner 0 a 3, de 4 a 7 justamente, y de 7 a 10. Odio cuando me hace esto Excel. No sé por qué me hace. 0, 3, 4, 7 y 8, 10, ¿no? Entonces, ¿cuántos tengo acá? Acá tengo, eso sería X. Acá tengo 1, acá tengo entre 4 y 7 tengo, sí, el 4, vamos a poner que este tiene un 3, así no quedan dudas. Si este incluye el 4, son inclusivos estos. Si lo tenemos por acá 3,5, sí, lo que ya vieron todos esto en Triola, seguramente lo leyeron. Fíjense que entre 4 y 7 tengo 4 valores. Y entre 8 y 10 tengo 10 valores. Perdón, 5 valores. ¿Sí? Entonces, sigo teniendo en total 10 valores. Y yo lo que primero tengo que hacer es buscar lo que se conoce como intervalo crítico, ¿sí? Que es dónde está la mediana. ¿Sí? Yo ya estos datos los perdí, desaparecen estos datos. ¿Dónde está la mediana? La mediana tiene que estar acá. ¿Sí? Es uno de los valores que está acá adentro. ¿Sí? Entonces este es el intervalo crítico. ¿Cuál de estos valores? ¿Cómo sé cuál es el valor? Bueno, en realidad lo que puedo hacer es asumir que entre 4 y 7, en este rango de 3 puntos, estos 4 datos ocupan un cuarto de ese rango cada uno. Entonces yo a través de regla de 3 le otorgo un valor a cada uno de esos tercios y le sumo. Entonces en este caso justamente sería el último valor, el cuarto valor dentro de ese intervalo, el que sería la mediana. Entonces, si el intervalo es de 3, ¿sí? Si el intervalo es de 3 puntos, yo tengo que dividir 3 sobre 4. 3 sobre 4. Esto sería el puntaje. 3 dividido, te puse el igual. ¿Qué te pasa? Que no me haces... Perdón, chicos, pero hoy no me quiere andar la máquina como quiere. Igual, bueno, qué desgraciado. 3 sobre 4. 0,75. 0,75. O sea, bueno, está tomando el pelo. 0,75. Ahí está. Entonces, el primer valor va a ser 4. El segundo valor va a ser 4,75. O sea, yo supongo
El tercer valor va a ser 5,5. El otro valor va a ser 6,25. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, este 6,25, ¿sí? Va a ser mi mediana. Porque es el valor que va a separar a las dos medias a la mitad. O sea, que a la muestra en dos partes iguales. Después vean, hay una formulita para aplicarlo, que es esta, que es muy sencilla, que la tienen tanto en Triola como Amon, pero conceptualmente es esto que yo les digo, que es lo que yo quiero que lo entiendan. Después las fórmulas son cosas que se olvidan, pero si entienden cómo se hace no necesitan la fórmula directamente. ¿Sí? La mediana sería el límite. No, porque lo puedes hacer a partir del límite superior a partir del límite inferior. Es más común hacerlo a partir del límite inferior. Sería la mediana. Acá lo tengo en Triola. Hoy no quiero. Acá lo tienen. Acá lo van a tener. Acá, bueno, acá es lo que yo les explicaba, ¿no? Es de dónde se deriva la fórmula. Pero si quieren la fórmula, la mediana va a ser el límite inferior más, justamente yo tengo que calcular del límite inferior, yo encuentro el intervalo crítico. Una vez que encuentro el intervalo crítico digo, bueno, ¿cuál de todos esos en orden? El orden es 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el orden que corresponde a la mediana? Bueno, el orden X, ¿no? Que es lo que yo estoy buscando. Y para encontrarlo tengo que suponer que todos esos datos se distribuyen homogéneamente a lo largo de ese intervalo. Entonces tengo que hacer el n sobre 2, que es la mitad de las observaciones, que es lo que yo estoy buscando, menos n sobre b, que es número de observaciones bajo el intervalo crítico, dividido n sobre d, ¿sí? El número de observaciones dentro del intervalo crítico, ¿sí? Por la amplitud del intervalo. Y al límite inferior le sumo eso, que vendría a ser lo que acabamos de explicar de manera conceptual, ¿sí? Es fácil de obtener la mediana, es fácil de obtener, sobre todo es fácil conceptualmente. La ventaja que tiene es que es invariante a sesgos, ¿sí? O sea, es invariable al sesgo de la distribución. No cambia cuando cambia la distribución, como mostramos recién con las notas. A ver, alguna propiedad interesante de la mediana. Creo que no tengo ninguna. Léanlo igual, estudienlo y cualquier cosa preguntan. Eso es, o sea, conceptualmente la mediana es el punto tal que la vertical levantada sobre la misma divide al área total del histograma en dos áreas con idéntica superficie. Esto es importante. Bueno, después las otras cosas no son muy importantes. Y lo último, pero no por eso menos importante, es el tema de la moda, ¿sí? La moda, como su nombre lo indica, es el valor que se repite más veces. Es el valor con mayor frecuencia. No hay mucho más que decir que eso, ¿sí? Lo interesante de la moda es que me permite, cuando yo no puedo hacer medida de tendencia central, yo no puedo sacar, por ejemplo, el promedio del color favorito. Yo le puedo preguntar a todas las personas del mundo cuál es su color favorito. Y no puedo sacar el promedio del color favorito, pero puedo sacar la moda, cuál es el color favorito de la gran mayoría. Y parece una pavada, pero justamente es un dato que puede llegar a ser relevante. Generalmente cuando tengo datos agrupados, el punto medio del intervalo que corresponde, o sea, la marca de clase del intervalo donde se encuentra la mayor cantidad de valores, se considera la moda. Y lo mismo pasa con los que son del valor de categorías ordinales, ¿no? Cuando tengo mucho, poco, nada, la frecuencia más absoluta, la frecuencia absoluta más
más repetida, digamos, más frecuente, es la que se considera la moda. Sí, es fácil, es el valor que más veces se repite la moda. ¿Cuál es el único problema que tiene la moda? Que no es un único valor. Yo puedo tener, por ejemplo, color favorito empatado rojo con azul. O sea, a 10 personas les gusta el rojo, a 10 personas les gusta el azul. Se conoce como una distribución bimodal. ¿Sí? Y esto tiene ciertos problemas porque es cuál de los dos valores yo tomo para resumir toda la información del grupo. Si yo les pregunto a todos ustedes cuál es su color favorito y encuentro esto, que a la mitad le gusta el rojo y a la mitad le gusta el azul, y tengo que decir en un solo color cuál es el color favorito, yo no lo puedo decir. Que justamente es lo que yo busco con medidas de tendencia central. Si yo tengo la altura de todos ustedes y digo, bueno, mis alumnos en promedio miden tanto, o tengo las notas de final de cada uno y digo, el alumno promedio, este es el promedio general de todos los alumnos, me representa toda la muestra. Ahora, cuando yo tengo dos modas, no sé cuál de las dos me representa la muestra. Es sencilla, no es necesariamente única, es función de los intervalos escogidos, obviamente. Y puede ser calculada aunque el intervalo mayor o el intervalo superior no tengan límites, que eso a veces pasa. Bien, después los percentiles los vamos a dejar, se los digo ya, porque el percentil son los tres valores que dividen a la muestra en cuatro partes iguales, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos medidas de posición. Por eso Triola las toma aparte, medidas de tendencia central y medidas de posición. Amon toma juntos estadísticos de posición y estadísticos de tendencia central, pero nos vamos a quedar con solamente los estadísticos de tendencia central. Principalmente el promedio o la media aritmética, solamente la media aritmética, calcularla a través, saliendo de todos los datos en su conjunto o a partir de una tabla de distribución de frecuencia. La media ponderada, no creo que aparezca en el parcial, pero entraría. Las otras medias, las medias geométricas, la media cuadrática, todo eso no se hagan problema. Sí sepan que a veces necesito transformar los datos y que esas transformaciones sobre los datos pueden efectuarse sobre las medias. O sea, transformar los datos, cambiarlos por otros, pero que mantengan la misma relación. La mediana, importante, el cálculo de mediana, es fácil de calcular, acuérdense de siempre enlistarlos y buscar el valor del medio, es lo más sencillo. Sí, es a través de una tabla de distribución de frecuencias. Hay que buscar el intervalo crítico, que eso que se hace a ojo, o sea, el intervalo con mayor frecuencia, y se busca dentro de ese intervalo el valor que ocuparía, o sea, el valor que se le atribuye al dato que ocuparía la posición media. Y la moda, que la moda también es sumamente sencilla de calcular. Y esas serían entonces las tres medidas de tendencia central que vamos a trabajar por ahora. Bueno chicos, suerte, buena clase el jueves que van a tener con Jero y nos vemos para el examen que va a ser, ya les llegará la notificación, pero va a ser seguramente en la página. Bueno, tendrán que poner el número, después voy a especificar si se redondea, si no se redondea, para que no tengamos problemas con el redondeo. En general no se redondea, porque ahora tenemos calculadoras y todo lo demás, simplemente utilizamos los dos primeros dígitos. O sea, siempre usar los dos primeros dígitos. Bueno, nada más, éxitos. Buena semana.